Lo importante o la ventaja que se tiene en este proyecto de ley es que al haber sido trabajado dentro de las diferentes instancias del Ejecutivo ya se ha tenido un muy buen avance, se cuentan con los informes de viabilidad de las instancias en el Ejecutivo. También se cuenta con información respecto al trabajo de las unidades de tecnología de los diferentes ministerios que van a generar o van a poder dar viabilidad a este proyecto de ley. Ahora, compartamos por favor con nuestra audiencia cuál es el espíritu de la ley para que se entienda, aunque pareciera obvio, pero las cosas obvias hay que decirlas, para que se Claro que, entienda lo que se busca con esta norma. Porque claro que recientemente hemos tenido, por ejemplo, la aprehensión de Alanis por deudas con su señora por la manutención de sus hijos. Pero ahí uno dice, a ver, hemos escuchado a dirigentes decir, pero no, ¿cómo? Esto es una injusticia. Más injusticia es tener a un hijo pasando hambre, ¿no? claro. En esa línea, María René, hemos tomado en cuenta varios parámetros. Uno, que creo que es el que ha resaltado más tanto esta gestión como la gestión pasada, son algunos hechos de feminicidio, algunos feminicidios e infanticidios que se han registrado al momento en que las víctimas iban a reclamar la manutención para sus hijas o a sus hijos. En este punto se ha podido visibilizar con mayor fuerza la situación de violencia económica que muchas mujeres sufren pese a contar con una resolución judicial que determina la obligación del pago de asistencia familiar, por un lado. Por otro lado, se ha tomado en cuenta que lastimosamente se ha generado un proceso de naturalización e incluso de justificación social respecto a quien no cumple sus obligaciones respecto de sus hijas, a sus hijos, e incluiría aquí de sus padres todavía, ¿no es cierto?, cuando ellos son adultos mayores. Y en esa línea se va generando toda una serie de situaciones de abandono, una situación de desprotección, una situación de romper vínculos afectivos entre madres y padres respecto de los hijos particularmente. En este punto, al haberse generado un proceso de desnaturalización, pues ya a nadie le importa ser un deudor o deudor de asistencia familiar, porque es algo que no tiene ningún tipo de reproche, más allá de las consecuencias graves que esto tiene por la desatención de nuestros hijos, pero pareciera que con el tiempo ni siquiera el anuncio de cárcel ya llegaba a ser suficiente. Por otro lado, se ha visto que esas obligaciones que debieran ser pues naturales, como tú dices, ¿no? Esto se debería sobreentender que cuando uno tiene hijos, sea madre o padre, pues tiene sus obligaciones respecto de ellas y de ellos y que sus necesidades no sucumben ante un divorcio, ante una separación. Esa niña o ese niño va a necesitar alimentarse todos los días, va a necesitar vestimenta todos los días, es decir, va a necesitar de su madre y de su padre de forma igualitaria todos los días. Y ahí lo que hemos visto es que hay un número importante, alrededor de 13.000 causas nuevas que denuncian o que demandan asistencia familiar en un semestre en el año 2022. Tú lo ves como un promedio, son alrededor de 26.000, 27.000, hasta 28.000 causas nuevas que están ingresando que piden una demanda de asistencia familiar para que quienes naturalmente debían dar o cuidar a sus hijas e hijos, pues lo hagan, con una orden judicial. En este marco, reiterar que al existir como única sanción actual en nuestra legislación la cárcel, que realmente es la más lesiva, pues hemos visto que esta no llega a cumplirse con todos. Primero porque el proceso de poder llegar a sancionar con cárcel, pues requiere un proceso de liquidación judicial previo que es costoso porque requiere de abogados, requiere de notificaciones, requiere de resoluciones, solicitudes de mandamientos de aprehensión, notificaciones, pago de policías para poder ejecutar esos mandamientos de aprehensión, etcétera, etcétera, que lo hace medianamente caro y donde generalmente las beneficiarias y beneficiarios esperan 6 meses, 1 año, 2 años o más a fin de que realizar este proceso en una sola oportunidad y básicamente considerar la asistencia familiar como un ahorro y presionar en ese momento para el pago. Y ahí ocurre otro fenómeno, que se ha desnaturalizado la finalidad de la asistencia familiar, que no puede ser un ahorro, no puede acumularse, quien tenga que reclamarla, tiene que reclamarla dentro del mes, quien tiene que pagarla, tiene que pagarla dentro del mes, porque te digo, las necesidades de nuestras hijas y nuestros hijos no sucumben ni se suspenden. En esta línea,
Hemos visto a nivel regional, particularmente el caso chileno, la legislación de Chile, hemos revisado la legislación mexicana, la argentina, la peruana, la colombiana, donde este tipo de medidas se han dado. Obviamente sus sistemas jurídicos son diferentes, sus realidades son diferentes, pero es algo que no cambia. Hay personas que necesitan comer y personas que están obligadas a cubrir ese costo mínimo. Y en esa línea este proyecto de ley nos plantea, además de la cárcel, establecer sanciones primero que funcionen de oficio, que se deje de cargar en las beneficiarias o beneficiarios, en las víctimas, la carga de estar yendo peregrinar a un juzgado por esta resolución de liquidación, que esto opere de forma rápida, oficiosa y casi de forma mecánica. En esa línea, a momento de que esto opere, pues las instituciones del Estado que tenemos registros públicos de las personas, sean servidoras, servidores públicos o no lo sean, pues podamos generar medidas de restricción, entre estas, por ejemplo, la emisión de pasaportes, las salidas del país, la imposibilidad de acceder a planes, programas o proyectos sociales financiados con plata del Estado, o que puedan acceder a un cargo público, para que, porque el servicio público se rige por el principio de compromiso social. No se puede entender que una persona que no cumple ni con su familia vaya a cumplir con la sociedad, por tanto esas personas no acceden. Y así un sistema de retenciones que van a poder agilizar y garantizar de forma sostenida y permanente que el pago de asistencia familiar sea oportuno. Ahora, la economía del país es informal. Esto significa que no todas las transacciones pasan por banco, ni los padres tienen cuentas bancarias. ¿Cómo se operativiza esto para retenerles el dinero a los papás que se olvidan de sus hijos? O a las mamás, también hay mamás. Claro, hay mamás, hay papás. En ese punto, algo que se ha analizado tomando en cuenta los sistemas comparados, sí hay necesidad de un número de cuenta. No es una cuenta específica, no es una cuenta común, es la cuenta que una persona señale para el depósito de la asistencia familiar. Para de que todas y todos no tengamos un número de cuenta, creo que ya con el paso de los tiempos eso ya no es tan evidente, para empezar. Incluso te diría, en las formas de notificación que ahora se usan, se señalaba que la ciudadanía digital, por ejemplo, no era común. En ese momento, más del 50% de los registrados en el RPA, Registro Público de Abogados, cuentan con ciudadanía digital. La pandemia igual ha acelerado muchísimo los sistemas de tecnología, no solamente en Bolivia, sino en la región de América. Ese sistema obliga a los jueces de familia a que registren o que carguen las resoluciones de asistencia familiar. A través de un sistema de interoperabilidad en un futuro no muy lejano, porque el sistema web de órgano judicial está trabajando en su sistema de tecnologías en cuanto a lo que es el sistema de justicia. Eso ya está en curso desde la gestión pasada. Segundo, mientras tanto se va a utilizar las interfaces que ya lo hemos utilizado en otros procedimientos relacionados a adopciones internacionales, como con el RUANI, así que sabemos que sí funciona. En este caso, se va a consumir la información primaria de los jueces de familia que emitan resoluciones de asistencia familiar y en lo segundo se van a cruzar con las cuentas que están vinculadas o que están verificadas por los propios jueces para el pago de la asistencia familiar. Con seguridad, en los primeros pasos van a ser un reto, pero te puedo decir que desde la gestión pasada se ha ido viendo todo el ámbito de tecnologías, se ha podido coordinar con las instancias tecnologías para poder implementarse. Este proyecto no va a quedar ni en principios ni en buenas intenciones. Se va a poder implementar, ahora, sí. La pregunta del millón, ¿pensión de cuánto? Porque una pensión, con todo respeto, y sé que es un sacrificio para mucha gente lograr ese dinero, pero una pensión de 300 bolivianos para sostener a 2 niños, a 3 niños, a 4 niños, me llega a parecer realmente un insulto. Sí, algo que no hay que perder de vista es, nosotros no ingresamos al fallo judicial. Porque eso definitivamente en el marco de las garantías judiciales, debido proceso y la complejidad que eso amerita caso a caso, no se puede aplicar una regla general para todos los casos. Es una valoración, la zona crítica del juez que realiza caso a caso. Actualmente el Código de Familia se establece que debe ser
al menos el 20% de lo que es un mínimo nacional, que alcanza a 473 bolivianos, si no recuerdo mal. Es lo mínimo que se puede establecer por hijo. Y yo coincido contigo, no es, o sea, yo entiendo los sacrificios que podemos hacer, muchos y muchos en diferentes momentos de nuestra vida, pero no es una cifra inalcanzable, tomando en cuenta que la responsabilidad que tenemos al momento de tener familia, por un lado. Pero nuestro proyecto de ley establece dos parámetros. Primero, la necesidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala plena, emita lineamientos cada inicio de año judicial respecto a la situación de la vida actual, a las necesidades de la vida actual. Segundo, a la compulsa de lo que son las necesidades de las beneficiarias o beneficiarios y la posibilidad de pago de las y los obligados a pagar una asistencia familiar. Eso para que las fijaciones de asistencia familiar no sean arbitrarias, o sea, que no sean ni muy poco ni inalcanzables, sino que se ajusten en la realidad del caso a caso, pero en la realidad actual. Y segundo, que el monto destinado a la asistencia familiar sea de uso exclusivo y obligatorio para el cumplimiento de las necesidades. Exacto, para la resolución judicial que dice que es para alimentación, vestimenta, gastos de servicios básicos, etcétera, ¿no? Y en igualdad de condiciones para ambos progenitores. Entonces, eso también se está disponiendo en el proyecto de ley. Ahora, María René, los proyectos de ley no van a cambiar que una persona sea más buena o menos buen padre. No, Esa es una construcción social. Seguramente ayudará, primero, para que no tengamos menos víctimas de violencia económica, de violencia feminicida, y que resguardemos y que el Estado les ponga el hombro, que ya no las dejemos solas. El Estado se va a hacer cargo ahora de ese proceso de ejecución de fallos o dispondrá de todas las medidas posibles para que esa ejecución de fallos ya no se cargue, o sea, ya no sea el suplicio para las beneficiarias, particularmente mujeres, porque generalmente igual se ha visto son que las que siguen a cuidados son las mujeres, ¿no? Se sigue pensando que las que tienen que quedarse con las guaguas, cuidar a las guaguas, dar todo mientras los padres irresponsables se van, son las mujeres. Eso también tiene que cambiar. Hay que instalar una lógica de corresponsabilidad materno-paterna que nos implica mejorar como sociedad. Claro que sí, y ojalá se empiece por el colegio, ¿no? Porque hay que enseñar y me ha parecido genial. Hay algunas escuelas que tienen el proyecto de estas guaguas, ¿no? Y las guaguas tienen que ser cargadas por las chicas y por los chicos para entender que es una responsabilidad enorme tener un hijo. Y al ser una responsabilidad enorme el tener un hijo, significa que independientemente te quedes con tu pareja o no, tú eres responsable de la tenencia de los hijos, y los hijos crecen, comen, gastan en medicinas, visitas al médico, leche, etcétera, 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 y eso cuesta, y es una responsabilidad enorme, y el abandono también. Bueno, y este tema da para tantas cosas, pero, viceministra, ha sido muy importante conversar con usted para saber en qué está este proyecto, número uno. Número dos, que se están tomando en cuenta diferentes aspectos, y número tres, que no nos vamos a olvidar que tenemos que estar visibilizando este asunto constantemente. Muy gentil, viceministra, muy amable. Muchas gracias, María René. Solamente para finalizar, este proyecto de ley a nuestros compañeros, particularmente los varones, no es un proyecto en contra de ellos. Si una persona, sea mujer u hombre, que cumple sus obligaciones sin ir a un juez, nunca va a estar inmerso en estas restricciones. Si esa persona no ha podido separarse bien y resulta que tienen que hacerlo a través de un juez, y esa persona cumple sus responsabilidades mensualmente conforme señala la norma, nunca va a estar inmerso en estas restricciones. Esta ley está pensada en aquellas mujeres y hombres irresponsables del cuidado materno-paterno e incluso de sus padres cuando están como personas adultas mayores. Queremos cambiar esta sociedad, tenemos que hacerlo desde ese tipo de medidas. La cárcel ya no funciona, la cárcel por sí sola ya no funciona. En este momento necesitamos crear una cultura de que la ciudadanía implica de que tú no seas un deudor de asistencia familiar. Muchísimas gracias, María René, le mando un abrazo.